3. Aleluya, gloria a Dios, alabanza al Cordero Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Soy su hermano, el pastor y evangelista Melvin Amancio. Bendecimos a todas aquellas personas que nos siguen en diferentes países. Un shalom para todos aquellos que tengan contacto con este vídeo que vamos a hacer. Le pedimos por favor que lo compartan y que le den me gusta. Bendecimos a todas aquellas personas que nos siguen en diferentes países, la gente de Estados Unidos, la gente de Centroamérica y todas aquellas gente más que nos siguen, la gente de también de Argentina. Un shalom para todos ellos. Soy su hermano, el pastor y evangelista Melvin Amancio. Hoy traemos un tema que tiene que ver con cómo ser victorioso en los momentos de dificultad. Cómo ser victoriosos en los momentos de dificultad. Nosotros como cristianos no debemos nunca descartar la realidad en la cual vivimos. Cuando usted hace un análisis exhaustivo sobre todo aquel que decidió en algún momento servirle al Señor, usted sabe que todas aquellas personas que decidieron servirle a Dios, el primer escalón que vieron fue la dificultad. La dificultad es algo que lo enfrentaron los apóstoles, Moisés y aún el mismo Cristo. Y Jesús nunca le dijo a la iglesia que las cosas iban a ser fácil o que todo iba a ser color de rosa en tu día a día. Jesús claramente te dijo que nosotros en el mundo pasaremos por aflicciones, pero que aunque estemos pasando por aflicciones, ya en Él tenemos la victoria. Un punto muy importante que hay que resaltar es: Satanás no le teme a tu salvación, porque tu salvación fue algo elaborado en el mundo espiritual y fue manifestado en el mundo físico. O sea, la salvación no es algo que se fabrica en la tierra, sino que la salvación, como la palabra enseña, estuvo en las manos de aquel Cordero que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en estos tiempos por amor tuyo y mío. Entonces, eso implica entonces que a lo que el enemigo le teme no está tu salvación, porque la salvación es algo que está elaborado en la dimensión llamada eternidad y que fue manifestada en el tiempo por el Mashiach. Pero ¿a qué le teme Satanás? ¿A qué él le teme? Él le teme a tus asignaciones. Porque mucha gente se van a salvar estando en su casa, yendo solamente los domingos al culto. No se van a perder por eso. Él no le teme al que se salva. Él le teme a aquel que se convierte en un instrumento de bendición, en un instrumento de multiplicación. Él no le teme a la mujer que va. Él no le teme a los simples, porque el que es simple no causa ningún efecto en el mundo espiritual. Él le teme a la gente de asignaciones. Por eso es que mientras más grande es tu asignación, más fuerte es tu persecución, porque tu asignación es lo que causa estrago en el mundo espiritual. Usted ve que todas aquellas gente que fueron llamados a hacer cosas grandes también pasaron por dificultades y persecuciones. ¿Por qué? Porque el Satán trató de oponerse. Por esto hoy vamos a leer un pasaje bíblico que vamos a usar como referencia incentivativa para que usted entienda como creyente cuál debe ser la actitud que usted debe manifestar en los momentos de conflicto, en los momentos de dificultad, qué palabra agarrar, porque hay momentos donde no hay profeta, no hay nadie, está solamente tú solo con tu dificultad, y en ese momento tú debes sacar de abajo de lo que Dios sembró en ti. Recuerda siempre que el maestro no está enfocado en estar siempre contigo, sino que el maestro quiere que tú asimiles y que tú pongas en práctica las enseñanzas que él impregnó en ti. En una ocasión Jesús reprendió a sus discípulos porque no fueron capaces de hacer una liberación. Y él dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con usted? O sea, Jesús entendía
que él no debía gastarse en personas que no asimilen. Jesús quería gastarse en personas que tengan la capacidad de asimilar y de poner en práctica aquellas enseñanzas que él les suministraba. Todo pastor, todo líder debe siempre enfocarse en no tener una iglesia o una congregación de consumo, sino una casa que consuma y que luego imparta. Porque el creyente que solamente consume y no imparte, se convierte en un creyente insípido. Por esto es que la palabra habla de la higuera estéril que estaba sentada en un mismo lugar solamente en consumo, y nunca se enfocó en expandir o exteriorizar lo que Dios había puesto. O sea, nosotros como creyentes no debemos ser solamente creyentes que nada más consumamos. O sea, usted debe saber que el cuerpo físico es un cuerpo que está diseñado con diferentes facciones. Hay un tiempo en que usted bebe leche y come papita, pero hay un tiempo que usted ya se hace adulto, se hace grande y ya usted se convierte en un colaborador. O sea, usted no debe ser siempre un creyente que dependa de otra gente. Usted debe depender por un tiempo. Y luego que usted entonces capte, usted sale y emprenda. Aquí entonces la palabra dice, en 2 de Pedro, su capítulo 1, versículo 12 dice, versículo 11, perdón. Porque de esta manera os será otorgada amplia, no, el 10. Vamos a leerlo del 10 mejor. El 10 dice, por lo cual, hermano, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Mire para acá, hermano. Aquí el texto habla. El texto en el pasaje bíblico que hemos hablado, el texto dice, habla de la firmeza, habla también de la vocación. Un punto muy importante para usted ser un creyente victorioso en el momento de conflicto, usted tener seguridad y convicción de que usted no está perdiendo el tiempo. Yo siempre digo esto, el peor lugar para perder el tiempo se llama el evangelio. Porque en el mundo hay otras cosas que ofrecen carnalmente satisfacciones de más alto nivel que la iglesia. Pero usted entiende que una vez que usted se convirtió, es porque usted entendió que lo que el mundo le ofrecía no se comparaba con lo que Jesús le ofrecía. Entonces usted no debe ser del tipo de creyente que entre al evangelio a perder el tiempo. Usted debe tener firmeza, convicción. Y aquí el texto enseña que debemos hacer firme. Una de las actitudes que usted debe manejar siempre en el momento conflictivo es la firmeza. Porque la firmeza, por eso es que Jesús habla y dice, él dice, Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, al cual nosotros tenemos que resistir firme en la fe. O sea, la palabra fe aquí, del hebreo emuná, también significa seguridad y también significa título de propiedad. O sea, la emuná es una fe que te hace entender a ti que aunque tú estés pasando por un momento de dificultad, ya Dios te entregó todo. Y aunque tú estés quizá pasando en el día a día por momentos duros, la fe te hace entender que lo que tú no tienes ya está ahí. Porque la fe es la certeza de aquellas cosas que se esperan, aunque no se vean. Nosotros no debemos nunca depender de circunstancias, porque nuestros oponentes, que son los demonios, son espíritus que trabajan siempre basado en la estructura sentimental tuya. O sea, primeramente, segundo punto, usted debe aprender a ser un creyente fuerte y entender que la guerra principal está intrínsecamente en ti. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, Jesús fue capaz de poner por debajo de él, o por debajo de la voluntad del Creador, los sentimientos humanos. Dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
pero que sea tu voluntad la que reine, no la mía. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, en un momento hostil, en un momento difícil, donde él sabía que posteriormente, momentos antes, iba a tener que morir en una cruz. Él como humano le dolía, pero él sabía que en ese momento su humanidad, su sentimentalismo humano no era lo que debía tomar el primer lugar, sino la asignación de Dios, lo que el cielo había sobre él impregnado, porque él nunca se enfocó en satisfacer su propio egocentrismo, sino que él se enfocó en traer una vida, una redención para aquel mundo que estaba en caos. La palabra enseña que Jesús, dice que Jesús, cuando se vio frente a la crucifixión, puso el gozo delante de sí. ¿Qué implica poner el gozo delante de sí? De que usted, en el momento de conflicto, lo que te va a hacer vencedor es poner el gozo por encima de la dificultad. Poner el gozo, no poner la mente en lo que tú vives en el momento. Porque en el momento tú vas a vivir dolor, ambivalencia. Si tú pones en la mente, en el futuro, amén, en el futuro profético, tú no te dejas enfrascar del presente que te asalta. Jesús puso el gozo delante de sí porque él se enfocó no en él, sino él se enfocó en la bendición que traería sobre aquella gente que estaban caídos y atados, su muerte en la cruz. Nosotros también, en el día duro, una de las actitudes que nos va a hacer vencer es poner el gozo en la promesa que Dios nos ha hecho. Satanás, hermano, es un ser que nunca podrá invadir un creyente que tenga su mente segura en lo que está haciendo. La palabra enseña que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, él anda por lugares secos y vacíos buscando reposo. Y cuando pasa entonces por su casa, que encuentra su casa barrida y adornada y vacía. Cuando hablamos de la casa vacía nos referimos a un creyente que una vez que fue libertado, que una vez que fue sanado, que una vez que fue restaurado, él no valoró esa libertad, sino que él se le olvidó lo que Jesús por él hizo. Y ahí entonces entra el texto que dice que la puerca vuelve entonces a revocarse en el lodo y que el perro vuelve al gómito. Una vez que usted reconoce lo que Dios por usted hizo, quién usted era en el pasado y quién usted es hoy, usted rebasa cualquier oferta que la tiniebla le haga. Entonces, ¿qué pasa? El demonio, cuando sale desde el cuerpo, él se fue, pero él se queda rondando en los aires. Y cuando él ve que usted sigue siendo el mismo bipolar, el mismo perezoso, el mismo indiferente, el mismo innegligente, que sabe qué hacer, él va y busca un grupo más y va y toma posesión de ti, porque él sabe que tú no tienes identidad. ¿Por qué? Porque usted nunca asumió el principio que está aquí, que dice hacer firme nuestra vocación y elección. O sea, el creyente debe vivir una vida constantemente en evolución. El creyente no debe vivir una vida columpio, sino una vida en avance, donde día a día su alma vaya transicionando, donde día a día su alma vaya comprendiendo las verdades espirituales que Dios día a día le va revelando. El apóstol Pablo enseñó que él estaba con Yeshua en la cruz. Aunque Pablo estaba físicamente vivo, vivía una vida crucificada, porque Pablo vivía una vida en sometimiento y en abstenencia de los deseos carnales, porque Pablo sabía que el sentimiento que opera en la carne es un sentimiento que no es compatible con la exigencia de la gloria del reino. Y como Pablo sabía eso, Pablo se enfocó en vivir un día a día alineado a los principios de la Torá. Y la palabra enseña que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo tal como él es puro. Pero el creyente, hermano, que vive una vida inestable,
que vive una vida sin ejercitarse, que vive una vida sin identidad y sin norte, es un creyente que se convierte en presa fácil del mundo espiritual. Y nosotros nunca seremos creyentes victoriosos si no hacemos firme nuestra vocación o elección. Aquí la palabra enseña, hablando Pedro, que de esta forma tendremos amplia entrada al reino. O sea, usted ve que el reino, primeramente, es un reino de exigencia. Es un reino que selecciona. Es un reino que califica. Es un reino que te da espacio para que tú corrijas. Pero también en el momento donde el rey te pida cuenta, no te va a evaluar por tu negligencia. La palabra enseña y habla de las 5 vírgenes imprudentes, que eran insensatas, que hacían caso omiso a lo que Dios había puesto en ella. Esas mujeres tuvieron tiempo para arrepentirse, pero ellas dejaron que reine siempre en ella la pereza, la dejadez y la carnalidad. Entonces, ¿qué pasa? En el día entonces que el rey apareció, el rey no le dio chance, porque el chance es aquí y ahora. La firmeza no se construye en el cielo, se construye aquí. La firmeza, Jesús nos enseñó a nosotros que la construcción se hace en el plano físico, no en el plano espiritual. Mucha gente a veces ora que cree mucho en el purgatorio. Eso no existe, porque el purgatorio es aquí ahora. El purgatorio es mi conciencia, mi capacidad de yo entender que estoy mal, mi capacidad de yo entender que estoy mal y que debo arrepentirme. O sea, después que usted parte de este plano físico, ya usted no tiene más oportunidad de cambiar, porque es aquí y es ahora. Entonces, usted como creyente debe siempre enfocarse en vivir una vida introspectiva y evolutiva. Cuando hablamos de introspección, nos referimos a que usted debe como creyente hacer siempre un análisis de usted mismo. Usted mismo, Jesús en una ocasión fue, siendo él el Mashiach, el maestro, el jefe, él quiso saber cómo la multitud a él lo visualizaba, qué la gente pensaba de él. Y él le preguntó a sus discípulos: ¿quién soy yo para ustedes? ¿Y quién dice la gente? O sea, usted nunca debe enfocarse. Hay momentos que usted no debe enfocarse mucho en la gente. Pero también usted debe saber cómo usted se está autoproyectando socialmente. Cómo la gente lo ve a usted, porque usted es en este plano físico una referencia espiritual que está asignado a reflejar lo divino. Hay un momento donde usted debe ser introspectivo. Decir: ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está lo que Dios puso en mis manos? Recuerda que la palabra habla del hombre que se le entregó un talento. Él no fue introspectivo. Él nunca se sentó a pensar qué él había hecho con lo que Dios le entregó. Él lo enterró. ¿Pero por qué? Porque él no se analizaba. O sea, usted debe analizarse hoy si usted realmente está dando los frutos correctos por los cuales fue usted plantado. Usted debe siempre analizarse hoy si usted realmente lo que proyecta es hoja o basura, o lo que proyecta es fruto, porque usted, que es un representante de la divinidad, en el campo físico, la gente que consume lo que tú transmites no consumen hoja, consumen el fruto. Y así mismo, como en el campo físico, el fruto es un alimento esencial para lo que es el desarrollo de la gente. Así mismo, cuando usted se convierte en un canal de Dios, usted se convierte en referencia positiva a favor de un sistema social que está en caos.
La gente debe verte a ti como alguien que proyecte a Dios. La gente debe verte a ti como la alternativa, pero para eso usted tiene que estar firme, tener firmeza, tener convicción, tener seguridad, saber que usted está a los pies del Dios correcto y que aunque quizá usted no vea las cosas de forma automática, usted sepa que Dios vive y que aún del momento más difícil Él te va a levantar y a rescatar. Usted debe siempre entender cómo son las formas del tiempo y las corrientes que gravitan en el tiempo. En el tiempo todo es pasajero. Tu momento de aflicción, tu momento de dificultad no es eterno, no es permanente, no es absoluto. Recuerda que Israel, cuando estuvo en el desierto, Israel nunca hizo casa de bloc. Hacía tienda. Porque el desierto para ellos era un lugar de paso. O sea, el desierto en el cual tú vives es un lugar de paso. Pero si usted en el desierto se vuelve un cabezón, un rebelde, usted va a durar 700,000 años ahí en el mismo lugar con el mismo guay. Entonces, Satanás nunca respeta a un creyente que no tenga firmeza. Porque sabe que él está ahí, por así decirlo, para definir tu firmeza. Porque a veces somos muy circunstanciales y a veces nuestra fe es muy subjetiva a momentos agradables. A veces nuestra fe depende mucho del materialismo, porque el sistema religioso nos ha presentado solamente un Dios de bolsillo y no un Dios que educa. Es grave error ese. El sistema religioso te ha enseñado un Dios de bolsillo. Yo conozco el Dios que procesa, el Dios que educa, el Dios que prepara, el Dios que envía y que bendice, pero que primeramente antes de bendecirte te prepara para la bendición. Porque mucha gente Dios lo ha bendecido, pero su bendición ha estado en vasijas rotas. Es tiempo de que empecemos a trabajar en la firmeza, a trabajar en la restauración, porque eso es lo que te va a ti a garantizar estabilidad en el momento de conflicto. El momento de conflicto es un momento que le llega al evangélico, al impío, al pobre, a todo el mundo. En diferentes estructuras sociales le llega un momento de conflicto. Usted ve que el COVID-19 fue una enfermedad que cuando vino al plano físico, el COVID no hizo diferencia entre color, entre cultura. El COVID mató a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Nosotros, por encima de cualquier, por eso que Pablo decía, el apóstol Pablo decía, ¿quién me va a mí a separar del amor de Dios? Hambre, tribulación. Dice Pablo, ante todas estas cosas, yo soy más que vencedor. Y cuando Pablo dice eso, no es que Pablo está mirando la aflicción de forma solamente como un espectador. Pablo tuvo contacto con dificultades. Pablo pasó por inundaciones. Pablo pasó por azotes. Pablo supo lo que es estar en la abundancia y también vivir en la escasez. Pablo supo lo que es soportar latigazo. Pablo tenía marcas en su cuerpo y esa marca él la proyectaba con orgullo, porque esa marca eran la referencia espiritual que le hacían entender a él que él fue un hombre que también padeció por Yeshua. Lo que pasa hoy es que nosotros hoy día, el sistema que manipula las religiones, te habla nada más de prosperidad y de abundancia. Dios bendice, pero también procesa. Aleluya. Yo creo, a mí me gusta el Dios que bendice, pero también sé que el Dios que bendice es un Dios que procesa y un Dios que educa. La palabra enseña que así mismo como los padres en el mundo físico corrigen sus hijos, también el Padre Celestial también educa lo suyo. Y dice que nosotros nunca debemos sentirnos mal si participamos de las disciplinas que todo aquel que es hijo participa. O sea, todo padre que es permisivo con sus hijos y que no lo corrige es un padre malo,
porque es un padre que no prepara a sus hijos para el momento de conflicto. Todo padre que en el campo físico deje a sus hijos así como que son hierba o animales, es un padre que sus hijos lo está exponiendo a que ellos en el momento conflictivo no tengan herramientas para soportar un momento de tormenta. Pero el Padre Jehová Dios, el Padre de todas las almas, como sabe que nosotros en el plano físico que estamos vamos a enfrentar persecución, vamos a enfrentar escasez, vamos a enfrentar enfermedades. Él nos prepara y nos corrige para que en esos momentos usted no niegue la cruz por un plato de lenteja, como hizo Esaú. Esaú fue un hombre que por faltarle firmeza, por no tener vocación y elección, fue engañado por Jacob y vendió su primo. O sea, también usted y yo hoy, hay un demonio que está allá afuera con ofertas lindas, con ofertas que se ven atractivas, con ofertas que se ven jugosas para la carne, que se ven lindas para el ojo, pero que son tóxicas para el alma. Pero usted entonces, cuando usted tiene firmeza espiritual, cuando usted tiene visión de Dios, usted va a saber entender que eso que se ve lindo para la carne destruye el alma. Entonces usted siempre, ¿cómo se hace eso? Eso se construye. ¿Cómo? Con la oración, con el ayuno, con la lectura y con las herramientas que Dios nos entregó como iglesia. Es tiempo de que usted salga ya del lugar del confort y que usted deje de estar delegando en otro la función que le toca a usted, porque veo mucha gente que quiere que sea otro que lo cargue encima. Mira, hermano, la salvación es algo individual y cada cual debe tomar su cruz y caminar en pos de Cristo. La palabra enseña, hablando de Dios, dijo, mira, había un lenguaje antes que decían antes que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen ahora de entera. Ya se acabó eso, dijo Jehová. Ahora, toda alma que peque va a morir. Toda alma que peque, no importa que sea hijo de quien sea, si pecó, si no se alineó a los principios bíblicos, muere. Los hijos de Elí, ellos pensaron que ellos, por venir de la línea sacerdotal, ellos pensaban que tenían un libre acceso al sacerdocio. Jehová lo mató, ¿por qué? Porque Jehová vio que Jehová vio que ellos, en vez de trabajar en la firmeza, en vez de enfocarse en ser hombres que ministren de forma eficiente el altar, se enfocaron en maltratar al pueblo y en fornicar dentro de la casa de Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo vio como indigno. Y aunque en el campo físico ellos pertenecían a la línea sacerdotal, Dios mejor le cogió a un Samuel, a un chiquitico que estaba allí y que tenía temor del altar, que aunque no conocía la voz de Dios, se formó en el altar, y como se formó allí, él aprendió a discernir entre la voz de Dios. No importa si tú hoy estás en un nivel bajo, porque usted debe entender siempre que la perfección no existe. Lo que sí existe es el intento. Samuel en el principio quizás era un simple muchacho, pero Samuel escuchó la voz de Dios y empezó a trabajar en su construcción y en su formación en base a esa voz que él había escuchado. Y Samuel se convierte luego en el tiempo, porque el tiempo en ti y en mí no es desperdiciado. El tiempo en ti y en mí nos va formando y nos va capacitando para contener el reino del Mashiach. Samuel entonces en el tiempo, aunque él en su inicio no tenía firmeza auditiva, después se convierte en el hombre de Dios, en la referencia espiritual, en el canal de Dios, que se convierte en representante también de los profetas. ¿Por qué? Porque Samuel, aunque era un pobre muchachito que no sabía discernir entre la voz de Dios, Samuel tenía devoción y Samuel hizo firme su vocación y su elección. Y Samuel fue entonces el sucesor de la casa de Elí. Pero ¿por qué la casa de Elí fue despasada? Porque la casa de Elí representa el desenfoque. Representa el desenfoque. Representa a esos grandes ministros que están desenfocados de la palabra.
Representan esos grandes hombres que ya están muy gordos, muy panzones y se sienten ya que están muy ricos. Representa el desvío. Representa la canalización por un sendero erróneo. Y como se fueron por ahí, Dios eliminó al padre porque fue permisivo. Todo padre no debe nunca negociar con los principios bíblicos. Elí no se enfocó en trabajar en la firmeza de sus hijos, sino que se enfocó en ser permisivo con ellos. Y por eso Dios lo eliminó a él y a su casa. Trabaja en la firmeza, porque eso es lo que te va a ti a garantizar estabilidad en el momento duro. Hay un momento duro que se va a encargar de golpear toda barca. Pero si Jesús está en tu barca, tú vas a saber cómo despertar al maestro para que él hable a tu favor. Y los espíritus de la tiniebla que te hacen guerra a ti, cuando vean que ya tú no gritas por lo que gritabas antes, cuando vean que ya tú no te doblas por lo que te doblabas antes, ellos te van a soltar. La palabra enseña en el Salmo 40 que David estaba en el lodo cenagoso. Y que David en el lodo cenagoso, David se mantuvo firme y quieto. Y cuando Dios observó que David en los cenagozos mantuvo quietud y mantuvo firmeza, Dios dijo, cámbienlo ya de escenario. Y David pasó de los cenagosos a los sólidos. Pero si usted en el momento duro lo que está es guay, el guay a ti, no te garantiza a ti una restauración. Tiene que ser fuerte, tiene que ser insistente y persistente. Porque el guay ni motiva a Dios ni tampoco hace que el diablo te suelte. El guay lo que hace es que le da más fuerza a los demonios. Así que un shalom, Dios te bendiga y te guarde. Dele me gusta a este video, comparte el video con las demás personas, dele me gusta. Soy su hermano el pastor y evangelista Melvin Amancio. Estamos frente a frente al ministerio evangelístico Levantando al Caído. Puede buscarme en YouTube con el nombre Melvin Amancio Oficial. Un shalom para toda la gente que me siguen en diferentes países. Y ahorita tenemos tarde de oración. Así que este video va a estar por las redes circulando. Un shalom. Dios le bendiga mucho y me lo guarde.